Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. muy buenas noches a todos. Como siempre, gracias por estar hoy 25 de marzo del 2022 en la sesión de Enlazando Realidades. Anahata, buenas noches. Buenas noches, Jairito. Buenas noches a todos. Bienvenidos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, hoy tenemos un tema un poco místico, lo diría yo así, sí, porque es un tema que si uno está en este camino, algún día va a tener que leer. Entonces, para ponernos en contexto, les voy a dar una introducción antes de que comencemos con la Jata a discutir estos principios herméticos muy antiguos que son la base como de todo el tema desde la historia del crecimiento espiritual, del esoterismo, de la magia, como se llama lo que no conocemos. Y es un libro que se llama El Kybalión, que es un libro de los principios herméticos, y ya les cuento la historia. Cuando la civilización humana, que es de origen del Lira, cuando en Lira básicamente hubo esa invasión por parte de los reptiles o los dracos, y atacó varios planetas de Lira que se destruyeron porque los liranos eran gente que vivía muy bien, una civilización humana muy avanzada, de casi quinta dimensión, vivían excelentemente bien, en paz. Los dracos, los reptiles, como son conquistadores, pues es su labor. Este planeta está controlado por los reptiles. Entonces ellos atacaron el planeta, destruyeron varios planetas de Lira, de esas constelaciones de Andrómeda, y la gente de esos planetas empezó a dispersarse, a buscar planetas para habitar. Algunos de ellos, entre muchos otros, para hacer la historia muy corta, llegaron a la Tierra. Y en particular, llegaron y se instalaron en diferentes zonas de la Tierra y trataron de volver a darle como luz a esa civilización que hubo tan enfocada en el espíritu, y aparecieron entonces la Atlántida, la civilización Atlante, ¿cierto? Tratando de retomar esa evolución espiritual que se había perdido pues desde el Ira. Digamos que esos liranos llegaron acá, se destruyeron en varias partes y lógicamente seguía la guerra. La guerra, digamos que entre los atlantes seguía contra los dracos, ¿sí? Los dracos también intentaron tomar la Atlántida y se formaron al interior de esos atlantes, digamos, unos que estuvieron de acuerdo de alguna manera en negociar con los dracos, y otros que definitivamente no estaban de acuerdo en negociar con los dracos, o sea, con los reptiles. Entonces, digamos que aquellos que no estaban de acuerdo en negociar con los reptiles creían firmemente en mantener lo que es la conexión con el origen, con el espíritu del ser humano, ¿sí? Con con ese Dios incognoscible, el que lo es todo, que está fundamentado en la conexión con el espíritu. Y los atlantes negros, digámoslo así, esos atlantes que estaban de acuerdo con eso se llamaban los atlantes blancos, y los atlantes negros, digámoslo así, ese grupo que decía, no, nosotros vamos a hacer el acuerdo con los dracos. Entonces no podían proteger ese tema del espíritu y tenían que promover vivir en una creación artificial, ¿cierto? Y conectarse específicamente con el alma. Es decir, se bajaba de la conexión del espíritu a la conexión con el alma, y eso para el hombre debía ser suficiente, la conexión con el alma. Lógicamente, había muchas cosas en la conexión con el alma, un disfrute de estas terceras dimensiones, de los planetas, de los planetas o las biosferas que eran habitables
para nosotros los seres humanos, pero entonces al hacer la conexión con el alma empezaba a perderse la conexión con el espíritu. Y eso fue pasando y avanzando poco a poco, poco a poco. Entonces los atlantes blancos comenzaron a avanzar hacia arriba, ¿cierto? Hacia de este a oeste, caminando, y empezaron a las civilizaciones a dejarles un legado, que lo llamaron el legado de los hombres de piedra, ¿sí? Específicamente les enseñaron a acercar los lugares donde vivían, ¿sí? Como un símbolo de protección y mantener su energía en el lugar. Se les enseñó la agricultura, la ganadería para poder sostenerse, ¿cierto? Se les enseñó también la conexión, digamos, con las piedras, los ciertos monumentos de piedras colocados en ciertos sitios específicos producían una energía especial de conexión con el espíritu, ¿sí? Y por eso se llamaban los hombres de piedra. Y ellos decidieron acabar con una raza en el planeta que era una raza creada por los atlantes negros, enfocada solo en el alma, que eran los neandertales, y por eso dirigieron un grupo a acabar con esos neandertales que eran seres humanos donde solo existía conexión con el alma y con el espíritu, con el origen, se había perdido. Aún así, dentro de lo que pasa hoy en día, muchos mantenemos la conexión con el espíritu, algunos ya estamos solamente conectados con el alma. Entonces los atlantes blancos empezaron a moverse, a hacer alianzas en diferentes civilizaciones, en diferentes grupos de la Tierra, y particularmente llegaron a Egipto, ¿sí? Y en Egipto construyeron todo un imperio de mucha sabiduría, de mucho crecimiento espiritual, todas las enseñanzas que dejaron en sus momentos con los faraones que estaban enfocados en la conexión con el espíritu, y se fueron moviendo así hacia el oeste, ¿cierto? Hasta llegar arriba a una ciudad, digamos, que era donde terminaba su periplo de los Atlantes Blancos, ¿m? Que es, ¿cómo es que se llamaba, Najata, la ciudad? Los, los de arriba, las que estábamos estudiando, se me olvidó el ¿Chambala? nombre. La famosa chambala. No, Chambala era una, pero la que estaba ya en los principios del gnosticismo, los primeros que caminaron hacia arriba en esa ciudad extraterrestre que era donde hizo la conexión Hitler. ¿Te acuerdas? Arriba en No, el no polo norte. recuerdo. Bueno, No ahorita me recuerdo. acuerdo de esa ciudad. Entonces ellos llegaron hasta allá y dejaron como ese legado y esas alianzas con la gente para no perder la conexión con el espíritu. O sea, para decirle al ser humano, no se enfoque en el alma porque pierde la conexión con su espíritu, ¿sí? O sea, vuelva al origen, ¿cierto? Entonces, después de que pasaron los atlantes blancos, mucho tiempo después pasaron los atlantes negros que promulgaban otra cosa diferente y era el disfrute con el alma, o sea, el disfrute de esta realidad. Entonces, en el disfrute de esta realidad ellos pasaron y empezaron, por ejemplo, a cambiar la concepción de Egipto, empezaron a reemplazar a esos faraones que habían, entonces Egipto pasó esa concepción que tenía de conexión con el espíritu y empezó como a caer, y así todas las diferentes civilizaciones después del avance de los atlantes blancos, entonces ellos cayeron. Y entonces esa civilización de los atlantes negros lo que hizo fue crear como una realidad centrada en el alma y en el disfrute y tratar de desconectar esa neutralidad para estar siempre enfocado hacia el espíritu. ¿M? Y eso empezó a perderse, pero de alguna manera algunas personas empezaron a sentir que tenían esa conexión con el espíritu y los llamaban como los hombres de piedra. Es decir, un hombre de piedra simboliza el que es muy centrado en lo que es verdad, ¿sí? Que no se deja llevar, digámoslo así, por las nimiedades de este mundo, perdón, acabo, ya, no se deja llevar por las nimiedades de este mundo, Vale, entonces sigue hijo. centrado en su trabajo de conectarse con el espíritu, pero la otra corriente, los atlantes negros, llevaba a que olvidaran ese compromiso de conexión con el espíritu Negro, negro. y que Pelón, eres pelón, mire, pelón.
Melón, 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 melón. Espérate un momento. Bueno, listo. Entonces cuando llega eso así de esa manera, se pierde esa conexión, digamos, con el espíritu y ellos forman, los Atlantes Negros forman una sociedad con un nuevo Dios, ¿sí? Un nuevo Dios al que llaman el Demiurgo, ¿sí? Y ese nuevo Dios es el Dios que exige sacrificios, que exige cultos, que exige lealtad y que entrega recompensas del alma. Y se fueron perdiendo entonces las conexiones, pues, con el regreso al origen. Y se empezaron a crear muchas cosas siempre promoviendo la conexión con el alma y con este Dios que era el Demiurgo, ¿sí? Siempre se hacía de esa manera, ¿sí? Promoviendo la conexión con el Demiurgo. Entonces, creó un vestigio de esa sociedad que hoy sigue promoviendo la conexión con ese origen, con ese espíritu, que son pocos seres humanos, porque la mayoría de la humanidad está enfocada es en la conexión con el alma, con el disfrute, con los problemas que pasan acá, ¿sí? Con lo que es el planeta, con trabajar, vivir, y se ha olvidado el regreso al origen. De por sí, cuando morimos, hay un truco establecido por los Atlantes Negros que es volver a entrar al círculo nuevamente de reencarnaciones hasta que un día cualquier ser humano, nosotros los seres humanos, por esa genética que tenemos de los liranos, seamos capaces de tener la comprensión para regresar al espíritu y regresar al origen. Cuando regresemos al origen, en el momento que nos desencarnemos y lleguemos a ver la luz, no nos dejemos engañar por entrar por esa luz y volver a la encarnación, sino simplemente seguir hacia adelante, hacia el oscuro, hacia el vacío, que es la prueba, porque es seguir a la oscuridad para encontrar la luz y encontrar la conexión otra vez con el espíritu y con el origen y con el Dios incognoscible, no el Dios de la tierra, el demiurgo, y así volverse un ser inmortal. La tradición dice que no todos los seres humanos, pues, vamos o van a poder hacer eso, sino solamente los que encuentren la conexión con el origen y pues en ese momento hay una lucha fuerte en ese aspecto de cómo se va a hacer. Entonces, con base en esa historia, cuando llegó a Egipto esa civilización, digamos, muy avanzada de los atlantes blancos, dejó una enseñanza las primeras enseñanzas de la filosofía hermética, que es lo que vamos a hablar hoy de los libros que vamos a leer, con un señor que se llamó en la Atlántida Tot el Atlante. Tot el Atlante era eh, digamos, un enviado encargado de entregar información como para volver a ese regreso, a esa conexión con nosotros mismos, con el espíritu, pero por iniciativa propia del ser humano, es decir, ya depende de nosotros. Si nosotros queremos seguir en la conexión con el alma, seguimos, pero si queremos volver a la conexión con el espíritu, volvemos. Ese señor todo el Atlante también se llamó Hermes Trismegisto, ¿sí? Y también dicen que fue encarnado también en Krishna, en la India, también en Jesús, ya ha pasado así por varias generaciones, trayendo el mensaje, pero el mensaje siempre ha sido tergiversado. El mensaje nosotros lo hemos tomado como la preparación del hombre para dominar este mundo, es decir, para dominar el planeta Tierra, para ser excelentes, para ser triunfadores en el planeta Tierra, para que nos vaya bien, casa, carro, beca, para que todo fluya de la manera que nosotros queremos y lo pensamos, ¿cierto? Que es el mundo de ese Dios que es el demiurgo, ¿cierto? Entonces, y muchos pues le rendimos culto a ese Dios que es el demiurgo. Entonces, muy pocos deciden hacer ese salto hacia el regreso al origen porque implica muchas cosas y implica casi que dejarlo todo. Es algo muy fuerte que pues poco a poco lo vamos a ir viendo porque confronta mucho,
porque es casi dejar todo para regresar nuevamente al origen, ¿sí? Olvidarse de lo que es esta realidad y no darle nada de importancia, sino buscar solamente el regreso al origen. Y darnos cuenta que lo que yo creía bueno no es tan bueno o es malo, y que lo que yo creía malo no es tan malo y al contrario es lo muy bueno. Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos, pero se los vamos contando y por eso traemos este mensaje de Hermes Trismegisto que voy a compartirles y vamos a hablar hoy de Anahata, con Anahata sobre este aspecto de Hermes Trismegisto. En este libro que se llama El Kybalión y que tiene 7 principios que vamos a discutir hoy, ¿cierto? Entonces su fundador, como está publicado acá, ese libro lo pueden encontrar o yo ahorita se los paso por el chat, creo que aquí lo tengo, se los paso por el chat para que ustedes lo descarguen y lo puedan leer. Es un libro que no es fácil de leer de primera vez porque no se entiende con la mente, sino yo diría que con el corazón. Entonces es importante tenerlo muy en cuenta. Y es la sabiduría de esos primeros atlantes que quieren que nosotros encontremos esa conexión con el espíritu. En la introducción yo resalto una frase especial que dice, el propósito de o sea, este libro, no es la anunciación de una filosofía o doctrina especial, que eso es muy claro cuando hay conexión con el espíritu. Cuando hay conexión con el espíritu no hay una doctrina, no hay un culto que seguir, el camino es individual, sino más bien el de dar al estudiante una exégesis de la verdad, que le sirva para conciliar los muchos tópicos de los conocimientos ocultos que puede ya haber adquirido, pero que aparentemente son contradictorios y paradójicos, lo que a menudo desanima y disgusta al principiante. Entonces, una realidad como esta, que es tan fuerte, que es un planeta prisión como es la Tierra, tener estos conocimientos y preguntarnos por qué se mueve esta realidad si yo soy buena gente, por qué pasan esas cosas si yo soy buena gente y cómo puedo manejar eso con los dones que estoy adquiriendo y con mi trabajo espiritual que estoy llevando poco a poco. Y dice también la introducción, todas las bases fundamentales de las enseñanzas esotéricas que en cualquier tiempo han sido impartidas a la raza son originarias en esencia de las formuladas por Hermes. Hermes Trismegisto, que es todo el Atlante, y todo el Atlántico, todo el Atlante en los jeroglíficos de Egipto aparece como un ibis, como un pájaro de un pico muy largo, ¿cierto? Que está muy relacionado, por ejemplo, ahorita con una de las razas extraterrestres benévolas que están en este momento ayudando a que los dracos abandonen este sistema y haya una transición hacia la conexión con el espíritu, que son los aviares azules. O sea, ese aviar que se ve en Egipto, que es Tot, llegaron hace más o menos 3 años, esos aviares azules con un extraterrestre que se llama Router Air, y están exactamente promoviendo ese regreso al espíritu, pero nada, eso no se va a encontrar en los noticieros porque todo eso es del demiurgo, los noticieros, las finanzas, todo eso es solamente enfocado en el alma, no en el espíritu. Entonces nunca vamos a encontrar un noticiero o unos medios que hablen de la conexión más arriba con el espíritu y con el incognoscible. Bueno, y hay muchas trampas en este planeta. Entonces, dice acá, vamos a empezar a mirar los principios y hablarlo con Anahata, y dice en el libro, oh, no deje extinguirse la llama, sustentada por generación tras generación en su oscura caverna, en sus templos sagrados sustentada, nutrida por puros sacerdotes de amor, no dejes extinguirse la llama. Y nosotros lo que vamos a hacer es no dejar extinguir la llama, pero la vamos a tener aquí. Y habla de la experiencia de Jesús, que el mensaje, por ejemplo, de Hermes, de Krishna, de Jesús, de Todd, que son las mismas reencarnaciones, fue mal entendido por los seres humanos, porque Jesús decía, mi reino no es de este mundo, ¿sí? Como diciendo, esto no importa, este mundo del demiurgo no interesa, no importa, lo que importa es el mundo del espíritu. Y a la introducción dice, el espíritu de persecución no ha muerto aún en la tierra. Hay ciertas enseñanzas herméticas que si se divulgaran, atraerían sobre sus divulgadores un griterío de odio y el desprecio de las multitudes, las que volverían a gritar de nuevo, crucificarlo, crucificarlo. ¿Mm? Y eso es lo que pasa hoy en el planeta. Bueno, entonces vamos a comenzar
Con esta frase y con el primer principio de la hermética, la frase que dice, los labios, ojo con esta frase, los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Oigan esa frase, los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Para que la tengamos aquí en importancia. Y vamos a hablar entonces de los primeros principios, que son 7, y los vamos a ver. Los siguientes principios herméticos. Los principios de la verdad son 7. El que comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. Y vamos a hablar del primero, el principio del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Tan sencillo que es. Y les leo algo muy sencillo, dice, este principio encierra la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, etcétera. Y en una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestra ser. Este anahata, para comenzar, es muy fuerte, porque al decir el todo es mente, el universo es mental, nos atribuye una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque nosotros creemos que nada depende de nosotros, sino de lo que pasa afuera, los gobiernos, las cosas. Y este principio del mentalismo nos dice, el todo es mente, el universo es mental. ¿Qué opinas, Ana? Estás con el micrófono cerrado. Gracias, Jairito. Me encanta la introducción que hiciste porque nos da una visión muy amplia para contemplar este tema, ¿no? Y creo que abriste tu corazón y es muy lindo escuchar, porque creo que en estos momentos que estamos atravesando necesitamos nosotros que cada persona tenga información y pueda discernir, que pueda mirar qué resuena con ello y que a pesar de que, digamos, estudiemos este tema que es para la creación, para esta creación y para nuestras relaciones y este mundo, pues no olvidarnos el origen de esto. A mí me encanta porque sé que este libro fue escrito en 1911, pero sus orígenes son de siglo IV y tiene mucho que ver, digamos, con la filosofía tibetana, ¿sí? Con el hinduismo y con los Vedas. De allí, de los libros sagrados de los Vedas salen estos principios y creo que ellos son un gran aporte para la humanidad porque siempre toda su filosofía trata de acercarnos a esa parte espiritual, ¿sí? Son como un camino directo hacia el espíritu. Entonces, ese aspecto es muy, muy interesante. Ahora, sobre el primer principio, es verdad, ahorita, por ejemplo, uno ve estos conocimientos, esta información de sabiduría tan antigua, pero miren ahora cómo se dice, cómo se habla de lo del mentalismo. Mira, ¿qué te dice ahora la física cuántica? Te dice todo está en tu mente. Tú eres tu propio, el que con tu información del pensamiento creas tu entorno, ¿sí? Y realmente nada que no quepa dentro de ti, dentro de tu mente, no puedes observarlo afuera, ¿sí? O sea que esto es un principio que se sigue manteniendo y que ojalá cada vez lo tengamos más presente. Tiene este principio se puede estudiar yo creo que en un año, ¿no, Jairito? Porque tiene muchísimas implicaciones lo que es la mente, ¿no? Por una parte, nosotros sabemos que la mente
la necesitamos para despertar nuestra conciencia y que nosotros podemos empezar a verificar que nosotros mismos, si aprendemos a controlar los pensamientos y a enfocar nuestra energía, podemos tener unos muy buenos resultados de aprovechar esta mente. Pero por otro lado, también tenemos que ver que es un programa que ha sido impuesto y que muchas veces nos identificamos completamente con el pensamiento, creyendo que nosotros somos ese pensamiento. Entonces, si miramos muy profundo, para mí este principio del mentalismo es básico para aprender a manejar nuestra vida acá en este planeta, para aprender a manejar tu entorno. Pero en el fondo, debes observar que estás programado y que en el momento en que tú te vas con tus pensamientos y no tienes una dirección sobre tu mente, entonces sigues en lo mismo, creando dramas, creando unas películas que no te dejan avanzar en conciencia. Entonces, sé que el mentalismo sí es, nadie puede discutir que tú no puedes observar en tu afuera nada que no tengas adentro. Por eso cuando tenemos juicios, cuando vemos cualquier cosa, tú estás generalmente siempre expresando algo que tú percibes de la realidad, pero algo que lo percibes con tu conciencia. O sea, siempre estamos expresando de una u otra forma nuestra conciencia. Cuando no la tenemos, digamos, educada en el sentido del mentalismo, confundimos todo lo que ocurre nos identificamos completamente con el drama. Y uno de los objetivos que tiene precisamente estas leyes, estos principios fundamentales, es darle una mano al ser humano para evitar el sufrimiento y para ubicarlo en un lugar de paz donde pueda disfrutar su vida y pueda acercarse a esa parte espiritual. No sé, Jairito, eso es uno de los aspectos que pienso con respecto a algo del mentalismo. Gracias, yo ya me conecté porque me había salido, algo pasó acá y me quedé por fuera, pero bueno, ya estoy. Sí, perfecto. Aquí digamos que ese mentalismo, acá me preguntan algo antes de que me saliera y me volviera a conectar, que entonces, ¿por qué decimos que el campo del corazón si hablamos del mentalismo? Porque acuérdense que cuando hablamos de coherencia cardíaca, lo que decimos es que el campo del corazón es más fuerte para impulsar el campo de la mente. Entonces, cuando hacemos la conexión desde el corazón, hay menos tendencia a la polaridad, ¿cierto? Entonces, cuando tú solo estás centrado en la mente, en esta mente que es la de esta realidad, la conexión con el alma, desde ahí no vas a tener mucha fuerza, pero cuando activas ese campo profundo del corazón es como conectar esa fuerza desde el espíritu y dar a la mente ese poder maravilloso creador, esa disposición grande para manifestar las cosas. Eso hace que nosotros nos demos cuenta cuando todo es la mente, que lo que tenemos alrededor es creación nuestra o consensuada. Generalmente puede que no nuestra, sí, yo no puedo crear un terremoto porque pienso que es un terremoto, pero si hay una realidad consensuada que lo hace de esa manera. Y fíjense el ejemplo, tuvimos ahorita lo del COVID, una realidad consensuada hizo el mayor miedo que hay que hubo en el planeta en todo el mundo, lo que quiere decir que desde la mente somos fácilmente controlables, ¿sí? O sea, no tenemos la fuerza para estar neutrales. Entonces, cuando llega el miedo, somos fácilmente controlables. Y muy pocas personas estaban por encima de esa vibración del miedo. Lo que quiere decir que es fácil que mi mente se deje llevar por la realidad consensuada, es decir, por lo que piensan los demás. Es decir, mi pensamiento no es mío, sino estoy acomodado al pensamiento que los demás influyen sobre mí específicamente. Entonces, no tengo criterio de cómo pienso, sino simplemente
lo que llega a mi mente es lo que es parte de la realidad consensuada. Eso hace que Sí, se genere este planeta, ¿cierto? Y no se genere una posición mía personal y fuerte, que no es de lucha, ni mucho menos, pero es una posición de decir, no, yo voy a hacer mi propio enfoque y hacer mi propio desarrollo, mi propio crecimiento espiritual, y ser responsable de lo que creo. Pero en este momento tengo muchas realidades consensuadas a mi lado que crean realidades que pues en este momento yo no puedo controlar, ¿cierto? Lo que quiere decir que todas las realidades que se crean dependen de algo de mí. Por eso el Hoponopono decía, te amo, lo siento, por favor, perdóname, gracias. Cuando ese señor inventó el Hoponopono, allá en ese hospital psiquiátrico, él decía, no me traigan las historias de los pacientes psiquiátricos, sino simplemente tráiganme una foto, las hojas de vida, y él cogía cada hoja de vida y decía, te amo, lo siento, por favor, perdóname, gracias, que es una manera de decir, eso que te está pasando a ti, en algo yo soy responsable, ¿sí? Eso que estás viviendo tú, en algo yo soy responsable. ¿Por qué? Por la ley del mentalismo, ¿cierto? Entonces, eso de principio de mentalismo que tú estás viviendo, que yo creo que a mí, que yo no estoy metido en eso, de alguna manera soy responsable. Esa tristeza que tú, amigo mío, tienes aquí frente a mí, que expresas, de alguna manera soy responsable. Entonces, cuando yo digo, te amo, lo siento, por favor, perdóname, gracias, es hacerme responsable de eso que tú estás sintiendo también, porque de alguna manera aportó a eso. Y por eso es tan fuerte, son tan fuertes esas palabras de sanación, ¿sí? Porque es expresar una energía como de mentalismo. Soy responsable de eso y no huyo de eso, ¿sí? O sea, lo asumo con total fortaleza. El libro dice acá, este principio explica la verdadera naturaleza de la energía, de la fuerza y de la materia, y el cómo y el por qué todas están subordinadas al dominio de la mente. O sea, está diciendo que nuestra mente es muy poderosa y siempre lo hemos dicho, y uno lo dice que todo depende de nosotros, pero tenemos una realidad consensuada tan fuerte que está por encima de esa creencia tan débil de nosotros, que es que podamos con la mente hacer cosas maravillosas, ¿sí? Y desde el miedo somos fácilmente controlables. Dice, el que comprenda la verdad de que el universo es mental está muy avanzado en el sendero de la maestría. Entonces, ¿qué crearon las mentes del universo? Todo lo que tú ves a tu lado, las cosas buenas, las tragedias, ¿sí? Las enfermedades, el progreso, ¿cierto? Entonces acá, como dicen en este comentario, no es fácil mantenerse en lo neutro, ¿cierto? Porque siempre la mente, claro, porque es que la mente está tan condicionada a lo que es esta realidad, ¿sí? Que nosotros nuestra mente la tenemos trabajada es para sobrevivir de alguna manera en esta realidad, en la realidad del alma, pero nunca vamos a la realidad del espíritu. Y como me pone aquí Amanda, sí, el objetivo es mantenerse en la neutralidad. Acuérdense que en un video que hice yo en Instagram les hablaba de un libro de Carlos Castañeda que se llama El lado activo del infinito, y ahí les puse un capítulo sobre los arcontes, los predadores, esas entidades que están al lado mirando cómo aprovechan nuestra energía. Y él decía, la única manera de poder estar centrado en la fuerza de nuestro corazón y nuestra mente es la neutralidad. Él lo llama disciplina. ¿Sí? Entonces él dice, la disciplina es que pase lo que pase, tú no te vayas a la polaridad, que es duro. Por ejemplo, aquí alguien dice, es una situación económica. Es difícil, como estamos tan condicionados por esa realidad consensuada, que alguien le diga, me quedé sin trabajo, y yo diga, no, tranquilo, quédese neutro, ¿sí? No hay ningún problema. Eso es muy difícil encontrar una persona que logre mantener esa neutralidad. Siempre se va a un extremo que es la tristeza profunda, el desespero, y unos días a un extremo que es la alegría o la esperanza por tener un trabajo. Y resulta que la mejor manera de fluir hacia manifestar una realidad es la neutralidad, ¿cierto? Entonces, yo se los digo por experiencia propia, ¿sí? Yo luchaba y luchaba porque siempre tenía que hacer esto, lo otro, perdía la calma,
Y un día me di cuenta que estando en neutralidad, las cosas fluyen más fácil, ¿sí? Porque como que da uno espacio a que esa conexión de la mente y el corazón se manifieste sin ninguna intervención y las cosas se manifiestan. Ayer yo atendí a una persona en una sesión personal a Najata y me contaba que habían perdido todo, que el trabajo, pero que les estaba yendo muy bien. Y yo le decía, les va a ir muy bien porque el que no tiene nada que perder tiene todo por ganar, ¿sí? Porque cuando uno llega al momento de no tener nada que perder, definitivamente ya queda en la neutralidad, porque ya lo perdió todo. Y cuando hay neutralidad, porque ya lo perdió todo, fíjense la paradoja, ya no hay deseo de nada, porque ya no tiene que defender nada, no hay miedos. Lo que le digan no le da miedo porque ya lo perdí todo, ¿sí? Y cuando lo perdió todo hay neutralidad. Y cuando llega la neutralidad hay fuerza mental y las cosas se manifiestan dentro de una línea de tiempo diferente y con mucha más fuerza. ¿Qué opinas de eso, Anahata? Pues que creo que tiene razón en muchas cosas. Pienso que la mente, la mente siempre te está llevando a una dirección donde tu sistema de creencias te lleva. ¿Sí? Y generalmente el sistema de creencias viene de la esfera subconsciente, inconsciente, de esas esferas mentales que están completamente por debajo del consciente. Entonces, esa cantidad de pensamientos salen y generalmente tienden a distraerte y a mostrarte eso como real. La única forma de que tú te des cuenta y manejes tu mente es observarla y es trabajar tu sistema de creencias. En tu sistema de creencias siempre está la polaridad y siempre están los juicios. Entonces, por la educación que nos dieron, siempre nos pusieron a escoger. Nosotros vivimos en un mundo de dualidad y de limitación y de una dualidad muy intensa, donde los contrastes son completamente los dos polos extremos y donde muchas veces nos vemos obligados a, no solamente a vivir esa dualidad, sino a dicotomizar, o sea, que tienes que elegir necesariamente uno de los lados por la forma como nos maneja el sistema. Entonces, por esa razón es muy difícil que tú te ubiques en el punto neutro. Pero yo les digo que muchas de las experiencias, como decía Jairo, hacen que las personas se ubiquen en ese punto neutro, muchas por experiencias fuertes que han tenido que soltar absolutamente todo y darse cuenta que lo único que existe es lo que se siente y esa conexión espiritual, ¿sí? Desafortunadamente, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con la guerra con Ucrania, ¿cuánta gente tuvo que dejar todo? Separarse de su familia, dejar sus casas, ¿sí? Pero de todas esas personas que están teniendo, digamos, ese sufrimiento, que por eso muchos de los grandes sabios justifican el sufrimiento del planeta, porque cuando la gente sufre y sufre, llega a un nivel que tiene tanto sufrimiento que dicen no más. Y ahí cuando dice no más, es cuando se empieza a ubicar cerca del punto neutro. Cuando dice la vida no solamente tiene el sentido del sufrimiento, tiene que haber algo más, ¿sí? Entonces yo digo que la mente es necesaria para despertar la conciencia, pero no podemos confundir la mente nunca con la conciencia. Cuando tú estás en la conciencia, tú observas la mente. Y la mente para nosotros se vuelve como si fuera un pie más, un órgano más, un sentido más, pero no nos identificamos con la mente, porque la mente, fuera de tener toda esa influencia a nivel del subconsciente, la mente también es arrastrada por el sistema, por la sociedad, por el sistema en que vives. Y muchas veces esos pensamientos son colectivos. Ahorita en este momento hay pánico, yo no diría que miedo, hay pánico en muchos países con respecto, digamos, a la situación financiera.
la gente piensa que ya se va a agotar el dinero, entonces la comida, todo lo que se está, digamos, hablando, que hace sentir a las personas mucho pánico y se identifican completamente con esas nubes de miedo, y si entramos en ese juego, pues no solamente lo vas a ver de lejos, sino que vas a traer esa situación a tu entorno. Por eso es tan importante observar y entender muy bien ese principio del mentalismo. Todo es un juego. El mentalismo también es una parte del juego, ¿no, Jairito? Porque fíjate que si empiezas a entender el juego, tú puedes empezar a jugar. ¿Y qué tal si yo más bien, en vez de dejarme arrastrar por toda esa negatividad y por todos esos pensamientos que me generan tanta oscuridad, tantas emociones tan densas que me hacen sentir tan mal? Porque después de que llevas 10 minutos viendo unos informes donde ves tanta muerte, tanta destrucción, tanto abandono, tanta miseria, donde ves que se agreden completamente cualquier derecho que pueda tener un ser humano, tú quedas sin energía, ¿sí? Pero si en vez de, yo no digo que no nos enteremos de las cosas, de todas maneras tú abres un computador y en internet salen títulos grandes, pero no hay necesidad de ir a ser morbosos con la información. Yo digo que somos muchas veces como que nos atrae el amarillismo a ir a buscar esa información tan pesada que inmediatamente te baja. En vez de hacer eso, entonces podías empezar más bien a hacer ejercicios de mentalismo, pero con visualización creativa, que es mi recomendación. Si no sabes meditación, haz visualización creativa. ¿Y qué es eso? Pues que en vez de estar generando esa telenovela muchas veces más dramática que la real, entonces tú puedes crear un paraíso, créalo mentalmente, visualízate sano, visualiza que tu familia está perfecta, visualízate corriendo en la montaña que quieres, visualízate que estás sintiendo mucha paz, pero no solamente cuando lo estés visualizando, no hagas solo el ejercicio visual, sino siéntelo, ¿sí? Porque es que eso del mentalismo es cuando tú estás trabajando el pensamiento, pero lo estás afinando en coherencia con tus sentimientos. Y entonces es allí como tú empiezas de verdad a manejar este principio, como te haces dueño de ese principio, ¿sí? Tan es así que las personas, por ejemplo, que no tienen televisión, que viven en su mundo, por ejemplo, como en el campo. Bueno, hoy en día todo el mundo tiene televisión, pero una persona que no esté tan pendiente de eso, su mundo es solamente su entorno. Y es eso aquí. Y eso debe ser para todos. Nuestro aquí. Cuando yo abro y prendo una televisión, me meto en la pantalla, en esa pantalla virtual y inmediatamente, que ahora vamos a ver esa ley, me hago correspondiente con esa información. Yo la busqué y ya me metí y empiezo a sufrir, pues es porque algo de lo que está pasando ahí lo tengo yo adentro y entonces me hago correspondiente, pues toca trabajarlo. Trabajarlo y mirar de esa violencia que estoy viendo, qué es lo que tengo yo adentro de violento. De esa guerra, qué es lo que tengo yo que estoy que estoy creando eso afuera, como decía tú con el creador del Ho Oponopono, ¿no? Que es un ejemplo lindísimo para entender el mentalismo, ¿sí? Que no se cuestionó, sino no cuestionó nunca el paciente, nunca nada, nunca le preguntó nada, solo dijo, ¿qué clase de persona soy yo que estoy creando esta persona que viene a mí y tiene un pie lleno de gusanitos? Dijo, ¿en qué estoy pensando yo que estoy generando esta realidad? ¿Sí? Ese es el principio. Entonces él asumió, digamos, su responsabilidad, lo empezó a trabajar. Pero nosotros podríamos desarrollar un entorno agradable si empezamos a ser positivos. No quiere decir que desconozcamos lo que está pasando en el mundo, pero si tú dedicas toda la mañana a llenarte con esta información negativa, estás creando un principio de mentalismo completamente negativo y estás atrayendo esa situación hacia ti.
Así que si empiezas a comprender esto de la conciencia, inviértelo, ¿sí? Además recuerda que esto es un juego, ¿sí? Entonces puede jugar a que las cosas sean diferentes y eso no es ser iluso. Ahora, si tú sufriendo y estando todo el día empapándote de estas noticias malas o llorando, pudieras solucionar algo, valdría la pena. Dime qué soluciones cuando tú sufres. Dime, ¿qué puede solucionar una persona que se va angustiando, angustiando, angustiando? Lo único que puede pasar es que se enferma. Por toda esta información, estos baldados de agua helada que le llegan, se afecta. Y como somos humanos, nos afectamos y sentimos. Entonces, estar sintiendo ese tipo de emociones tan densas, ver ese tipo de cosas tan densas nos afecta, nos enferma y las atraemos. Muy bien. Y mira, tú ya lo que explicaste ahorita, ya hablaste del principio de correspondencia, como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba, ¿sí? Entonces, yo hago un ejemplo alguna vez que una persona me decía, me voy a cambiar de empresa porque es que aquí tengo personas, compañeros que son muy chismosos y unos que son muy mala gente, pero hay otros buena gente. Y yo le decía, es que eso está dentro de ti, porque si no cambias lo que tienes dentro, siempre vas a generar las mismas situaciones. Si tú te separas y lo que tienes dentro sigue igual, por bien que te vaya, te consigues otra persona igual, ¿sí? O peor que la que tenías antes, ¿sí? Y se da uno cuenta después de mucho tiempo. Eso no significa, como dicen aquí, que el llanto se necesita porque es la única salida de expresar, ¿cierto? Entonces, el llanto se presenta porque todo lo tenemos, ¿sí? Pero es importante, cuando uno llora, se libera, y cuando el llanto libera, es posible llegar a la neutralidad. Por eso es que después de que uno llora mucho, hay un descanso, y uno como que dice, lloré mucho, ya no voy a llorar más. Ese ya no voy a llorar más quiere decir, he llegado a mi punto donde entro en la neutralidad. Y como menciona acá Titi, el pensamiento es el inicio de la creación, inicio yo como parte de la unidad. Entonces, cuando yo digo, no, no lloro más, inicio otro enfoque de pensamiento y digo, ya no sigo acá, voy a tomar otro camino. Y retomando, entonces yo le decía a mi amigo, es que la empresa es como un reflejo de lo que es el país, porque como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Entonces, si en la empresa hay gente buena, gente mala gente, envidiosos, tú te vas a nivel del país y hay lo mismo. Buena gente, mala gente, que roban, honestos, la misma cosa. Y ahora bájate no hacia arriba, sino ve hacia abajo, a tu familia. ¿Cuál es el mejor aporte tuyo? Mirar si en tu familia hay algo, que haya envidia, que haya el que es buena gente, el que es corrupto. Y cuando tú observas de esa manera, te das cuenta que como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Entonces, si yo lo empiezo a mirar desde mi familia y digo, oiga, tengo que empezar por acá, por mí mismo, generar ese ambiente de perdón y tranquilidad en mi familia, porque así con esas poquitas familias que vayan haciendo ese cambio desde abajo, el cambio se va reflejando arriba, sin hacer nada. Greg Braden dice que en una empresa, para cambiar la conciencia en un grupo, se necesita una persona en conciencia, la raíz cuadrada del 1 por 1000 de la población, dice Greg Braden, ¿sí? Entonces, que en una población de 1000 personas, el 1 por 1000 sería 1, la raíz cuadrada 1. Con una persona que esté en conciencia entre 1000 sin hacer nada, sino simplemente estar y a tener su presencia y estar en el presente, genera un cambio significativo en esas 1000 personas que lo rodean, sin hacer ninguna socialización, ni sensibilización, ni nada, ¿cierto? ¿Y qué técnicas son para ser más neutral? Pues la meditación es una de ellas. Meditar, cerrar los ojos y observar lo que estoy pensando y mirar si vale la pena o no vale la pena. Vamos a leer algo al principio de como es arriba y es abajo. Dice Correspondencia. de correspondencia, perdón, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, y dice, este principio encierra la verdad de que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y la vida, ¿sí? O sea, depende de eso. Y el antiquísimo axioma hermético se refiere precisamente a esto y afirma,
como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Y la comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los más oscuros problemas y paradojas de los misteriosos secretos de la naturaleza. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos esa ley de correspondencia a ellos, mucho de lo que de otra manera nos sería incomprensible se hace claro a nuestra conciencia. Este principio es de aplicación universal en los diversos planos mental, material o espiritual del cosmos. Es una ley universal. Y miren un ejemplo de esto. Cuando una persona se desencarna, piénselo, las diferentes posiciones. Hay personas que se desencarnan y dicen, yo llegué y me encontré en una ciudad que era llena de gente que practicaba mi misma religión y todos vivíamos muy felices y seguíamos en lo mismo, ¿sí? Y otro dice, yo llegué y me encontré con una gente que en la ciudad también todos montaban bicicleta y materializaban las bicicletas que creían, etcétera. Ah, no, y se muere una persona religiosa. Yo me morí y me encontré gente que eran puros frailes, que siempre estaban en oración y meditación y fue algo muy bonito, ¿sí? Porque como es abajo, es arriba, uno crea la realidad. Cuando uno muere en este mundo del alma, crea la realidad consensuada donde vive, ¿sí? Le está permitido. Entonces, si vives en esa realidad, eso es lo que creas, ¿sí? Y vas a crear siempre eso. Por eso es que todas las experiencias cercanas a la muerte para todo el mundo son diferentes, porque depende de cómo es abajo, es arriba y la realidad que está creando. ¿Qué opinas, Anahata? Igual, Jairito, perfecto. Nosotros a veces no entendemos que todo lo que pasa arriba pasa abajo. Nomás si uno mira nuestro cuerpo, todo tiene una correspondencia y una razón de ser. Nosotros somos como unos fractales del universo entero, ¿no? Y por otra parte, digamos, a mí lo que más me llama la atención de esta ley de correspondencia, que, que bueno, es una ley que yo creo que uno también dura un año tratando de comprenderla porque tiene muchas facetas. Ojalá que ustedes puedan leerse el Kybalión y leer otros libros también más actualizados donde puedan comprender a profundidad mucho más estos principios, porque cuando tú comprendes la ley de correspondencia y cuando empiezas a aplicarla, inmediatamente se abre un camino a la ley de la evolución o a la evolución, que es, digamos, ahorita en este momento lo que está pasando en el planeta Tierra, es pasar de la correspondencia a esa ley de evolución en estos momentos, ¿sí? Esa ley de correspondencia siempre hace que tú te define tus condiciones físicas, tus condiciones psicológicas, tus condiciones financieras, te define el lugar donde tú estás, te define las situaciones que tú tienes que enfrentar y te dice, cualquier cosa que esté ocurriendo contigo es porque te corresponde, ¿sí? Cualquier cosa, no hay nada que te esté ocurriendo que no sea porque no te corresponda, porque el universo y esta ley no se equivocan, ¿sí? O sea que en este momento a veces uno dice, pero ¿por qué tan de malas? ¿Por qué me tuvieron que robar a mí? ¿Por qué si estaba sin 5 y preciso me robaron? Sí, como que no entiendes las situaciones, porque uno dice, pero ¿cómo me va a pasar esto? Si estaba en este extremo y preciso me pasa. Y uno como que no entiende por qué el universo es tan malo, por qué, bueno, y estas situaciones de la ley de correspondencia te dicen, te hiciste correspondiente a eso, pero no con el objeto como muchas veces se maneja, que es para hacerte sentir culpable. Estas leyes tienen un sentido de aprendizaje enorme. Entonces, cuando yo miro, digamos, mi entorno, y veo que mi entorno está completamente desorganizado, que hay peleas, que hay eh, incomodidad. Entonces sé que yo estoy haciéndome correspondiente a eso, porque dentro debo tener esa incomodidad, esos altercados conmigo misma, esa inestabilidad que reflejo siempre, ¿sí? Y a veces nosotros decimos, yo no quiero estar acá, yo me quiero ir. Y es lo que dice Jairo, tú puedes
huirle a un miedo, nunca le vas a huir hasta que no lo enfrentes. Y muchas personas que la ley de correspondencia tiene mucho que ver con esas situaciones que repetimos día a día, que muchas personas dicen, oiga, y otra vez me casé, me separé, y otra vez exactamente el mismo problema, ¿no? Y afrontan las mismas situaciones, ¿sí? Y esto es porque hay algo que uno no ha comprendido. La comprensión, fijémonos que todas estas leyes la rige la ley principal, que es la ley del amor. Y cuando tú comprendes una situación en cualquier nivel de estos principios, es porque realmente estás abriendo tu conciencia. Entonces, cuando uno llega a comprender por qué a veces no entendemos, comprender es diferente a entender, porque con la mente no entendemos muchas circunstancias difíciles que nos toca vivir, ¿sí? Y entonces vamos y decimos, es que hice mal esto, nos latigamos y eso pues realmente no nos funciona. Nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y mirar bien profundo y mirar cómo nos trabajamos internamente para hacernos correspondiente con otro entorno. Cuando ya aprendemos, el universo solito, solito, te va a sacar de esas circunstancias. Pero va a decir, fulanito, tú ya aprendiste esta lección, te voy a quitar de ese medio tan hostil y te voy a dar este puesto de trabajo donde vas a disfrutar mucho más. Pero eso no quiere decir que cambien las condiciones de donde tú saliste, porque la gente que sigue trabajando, por ejemplo, en ese sitio, es porque necesita esa situación se hacen correspondientes hasta que uno no aprende su lección, digámoslo amorosamente, ¿sí? No con esas reglas que a veces se entiende mal la ley de correspondencia. La ley de correspondencia es muy, muy profunda y uno siempre debía estarse cuestionando qué estoy trabajando en mí para hacerme correspondiente. Siempre miren a su alrededor y ustedes son correspondientes con lo que tienen en su entorno. Y si tienen en este momento la opción de estarse dedicando un tiempito para su conciencia, es porque también se hicieron correspondientes con estar aquí ahora y estar recibiendo con su corazón esta información. Siempre, a veces decimos, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué nací en este país? ¿Por qué no nací en otro lado? ¿Por qué me correspondió este accidente? ¿Por qué estoy viendo esto? Por la ley de correspondencia. ¿Sí? Muy bien, Anahata, perfecto. Ahorita se me ocurría a mí algo y es que, pues, es experiencia propia. Se las cuento con esta ley de cómo es arriba es abajo. Yo he trabajado, pues, para poder estar aquí comentándoles, he tenido situaciones muy buenas y muy duras para poder experimentar en carne propia lo que les estoy compartiendo acá. Y he tenido muchos jefes, tóxicos, pero duros, o sea, mala gente lo que ustedes quieran. Y la única manera de poder salir de un jefe mala gente es estar en neutralidad, ¿sí? Si a ti tu jefe o tu esposo te saca la rabia, o como decimos en Colombia, te saca la piedra, ahí vas a estar mucho tiempo más, ¿sí? Si ese jefe o ese esposo o esa esposa te hace llorar y te lleva al otro extremo que es el llanto, ahí vas a estar mucho tiempo más. Solo cuando después de llorar tanto o después de ponerte bravo tanto tiempo, hay un momento en que llegas a la neutralidad y que sabes que eso es así. Y cuando hay la neutralidad, mágicamente aparece una nueva opción laboral, ¿sí? O ese jefe se va, se retira de ese cargo y ya no molesta más, pero solo cuando hay neutralidad. Mientras no haya neutralidad, hay lucha interior, como es arriba es abajo. Entonces, si yo sigo poniéndome bravo, pues es eso. ¿Cómo se diferencia neutralidad e indiferencia? Por ejemplo, si yo estoy con mi esposa y mi esposa me grita, usted es un estúpido, ¿sí? Yo digo, tengo que estar neutral, pero por dentro estoy que me muerdo los labios y digo, ¿cómo me va a decir estúpida? ¿Sí?
Es el colmo que me diga estúpido con todo lo que yo hago. Ah, pero yo estuve en el curso de Anahata y Jairo y tengo que ser neutral. Entonces voy a seguir neutral. Pero por allá cuando estoy solo lloro y me quedo eso guardado ahí. Digo, ¿cómo me va a decir estúpido si yo lo bien que la trato? ¿Cierto? Entonces eso digamos que eso no es neutralidad. Entonces lo que yo hago es volverme indiferente. Listo, voy a poner una coraza y dígame lo que me diga, me pasa derecho, pero eso no es neutralidad, es indiferencia, porque yo tengo esa coraza que me dice estúpido, imbécil, y yo soy fuerte, tengo mi protección y aguanto, siga diciendo que aguanto. Es diferente a ser neutral cuando yo digo la neutralidad y cuando me dicen estúpido, entonces yo digo, no me afectó, igual yo la amo. ¿Mm? Debe ser un momento que tuvo eso y permanezco tranquilo. No pongo la coraza de indiferencia, sino ya no me afecta. Y cuando ya no me afecta, mágicamente ya más tarde me va a decir, oye, discúlpame, sin hacer nada. Se me fue la mano, dije eso que no debía hacer. Esa es la diferencia entre neutralidad e indiferencia. Entonces, Pero cuando cuando es ya no te afecta es porque tú internamente lo trabajaste, claro, ¿sí? Cuando ya no te afecta es porque tú sanaste eso. Aunque al comienzo puede que cuando te digan tú eres estúpido, tú puedes reaccionar, sentir la emoción, gestionar esa emoción, claro, sacar la emoción y después decir, ¿por qué me pasó esto si yo no soy estúpido? Entonces, tú piensas, de pronto lo que tú sientes no tiene ni siquiera nada que ver con la otra persona. La otra persona te lo dijo porque tú tienes que sanar ese sentimiento que te generó lo que te dijo. Entonces, lo sanas al mover la emoción y cuando ya no tienes la emoción te das cuenta y dices, ¿por qué me dijo eso? Y tú dices, porque hay una parte de mí que se está rechazando y de cualquier forma me lo manifiesta, ¿sí? Es como ese reflejo y es cuando uno puede sanar. Y ahí, por ejemplo, yo digo, es muy importante mover las emociones. Lo mismo que antes cuando hablábamos del llanto, ¿sí? Yo me refería al llanto a que uno muchas veces, claro, se deprime y llora. Y eso no quiere decir que esté mal llorar, o que esté mal sentir las emociones, porque parte de sanar es ser completamente real y decir, sí, esto me molestó, y si te molesta es porque tengo que trabajarlo interiormente. Entonces, en esto, digamos, es la ley de correspondencia, sí, perfecta. Eso que te están mostrando afuera es porque uno muchas veces en conciencia no lo ve, que lo tiene que trabajar adentro, y el mundo del espejo te lo muestra. Nos muestra siempre esa parte para que nosotros la trabajemos. El mundo de las relaciones es un mundo donde nosotros aprendemos a vivir esa ley de correspondencia. El mundo de las parejas, el mundo de los jefes, el mundo de los hermanos, la familia, ¿sí? Todas las personas nos están reflejando mucho lo que tenemos que trabajar con respecto a la correspondencia, ¿no? sí, mira, acá me preguntan, bueno, ¿cómo se entrena eso? Pues, ¿cómo se logra correspondencia? Entrenándose, ¿sí? ¿Cómo logra uno montar bicicleta bien? Entrenándose. Y les voy a contar una experiencia propia. Yo trabajé en una empresa donde la presidenta era una caspa, era muy mala gente. Entonces, yo utilicé varias técnicas, ¿sí? Dije, bueno, la primera, ella quería que yo fuera muy mala gente con mi equipo de trabajo, porque yo era el gerente. Entonces, quería que los tratara duro, que fuera mala persona. Y no es mi naturaleza. Yo dije, no, yo no soy así, esa no es mi manera, yo soy tranquilo. Pero entonces hice el ejercicio y dije, bueno, voy a tratarlos mal porque, a ver, ¿qué pasa con ella? Solo lo hice tal vez como un par de días, pero era difícil, no era mi naturaleza, ¿sí? Y lo que ella decía era, sí, claro, así, sí, muy bien, mejor, eso mejora. Yo dije, no, pero no es mi naturaleza. O sea, lo hice porque, para poder congraciarme con ella, irme al otro extremo porque no estoy en neutralidad. Entonces dije, no, ya no me voy a dejar afectar por lo que diga de que trate mal a la gente. Pero eso fue mucho entrenamiento, ¿no? O sea,
Ella me decía algo, entonces un día yo salía preocupado, triste, le decía a mi esposa, no sé, creo que me voy a quedar sin trabajo, tal. Otros días me decía una cosa que bien porque había tratado mal a alguien y yo salía contento. Uy, no, y me fue muy bien, creo que ya lo estoy logrando con ella. Yo un día me di cuenta que estaba era moviéndome entre dualidades, entre extremos, ¿sí? Uno como un ratoncito, ¿no? Que lo regañaban y no recibía la comida y se ponía triste. Y cuando le daban la comidita, entonces se ponía contento, ¿m? Porque le han dicho eso. Entonces un día decidí, no, ya voy a hacer lo que yo siento, lo que es para mí lo correcto y lo que sé, y no me va a importar lo que ella me diga. Entonces empecé a llegar a las reuniones y cuando ella decía, me entrené en ser neutral, en no sentir ni odio ni tristeza, sino simplemente yo la escuchaba gritar y hablar y solo tomaba lo que de pronto decía, en eso tiene razón, voy a mirar eso en el equipo de trabajo. De resto lo dejaba pasar. Y la gente se empezó a dar cuenta y dijo, oiga, usted como que da la impresión como si no le importara nada, pero está muy tranquilo. Entonces, de esa manera me entrené como en esa neutralidad, ¿sí? Hasta que finalmente logré un día, después de tanto entrenamiento, en que, como dice Anahata, ya lo que ella dijera, yo ya lo había trabajado, entonces de mi neutralidad no me sacaba, ¿sí? Por eso, cuando, por ejemplo, hay una pareja peleando, y entonces cuando el esposo hace llorar a la esposa o la hace poner de mal genio, hay un robo de energía y hay un triunfo, ¿no? La hice poner de mal genio, o al revés, lo hice poner de mal genio. Pero el día en que uno de los dos decide entrar en neutralidad y le dice, ya no me afecta lo que me digas, ya sufrí tanto que no me afecta lo que me digas ni para bueno ni para malo. Ese día el otro entra en pánico. ¿Por qué? Porque se da cuenta que esa persona entró en neutralidad y cuando entró en neutralidad es capaz totalmente de dejarlo, ¿sí? Mientras no esté en neutralidad, nunca se va a ir. Pero cuando lloró todo lo que tenía que llorar, cuando rió todo lo que tenía que reír, llegó un momento en que de tanto irse a los extremos, quedó en la mitad. Y cuando quedó en la mitad, es capaz de decir con tranquilidad, ya no me afecta lo que me digas, ni bueno ni malo, igual estoy contenta. Me voy a ir, te voy a dejar. Y se hace con toda la tranquilidad del mundo porque hay neutralidad. Vamos a ver, ya les vuelvo a compartir a los que entraron tarde el PDF del libro. Vamos para entrar a la meditación, dejar como este principio de vibración expresado, que es el principio de vibración, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este es buenísimo porque uno piensa que todas las cosas siempre deben ser igual, ¿no? Y hay estaciones en la vida. Hay momentos en que uno es muy próspero, hay momentos en que eso baja un poco y son estaciones que hay que aceptar, ¿sí? Es decir, uno no puede decir, no siempre todo tiene que ser como lo viví en ese mes, porque todo vibra, todo se mueve, todo cambia. Y este principio dice, este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil. Cosas ambas que confirma por su parte la ciencia moderna y cada nuevo descubrimiento lo verifica y comprueba. O sea, una zona de confort uno cree que es fija, quiero estabilidad. Yo me río cuando la gente que dice, ¿qué busca estabilidad? Yo digo, uy, si busca estabilidad, no puede estar en este planeta, porque todo cambia y todo siempre se está moviendo. Entonces dice aquí el libro, este principio explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza de la mente y aún del mismo espíritu, las que no son sino el resultado de los varios estados vibratorios. Desde el todo, que es puro espíritu, la conexión con el origen, lo que les hablaba al principio, hasta la más grosera forma de materia, todo está en vibración, todo. Cuanto más alta es esta, tanto más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo, como una hélice. Una hélice de un avión vibra altísimo, de esos que son de hélice y uno se sube. Cuando vibra tanto, ¿qué pasa? Uno no la ve, parece que estuviera quieta, ¿sí? Entonces uno dice, está quieto. Mentiras, está vibrando a una tasa tan alta que parece que estuviera quieto. Entonces todo está en movimiento y dice, de igual manera que una rueda que gira rapidísimamente parece que está sin movimiento. Y en el otro extremo de la escala hay formas de materia densísima,
cuya vibración es tan débil que parece también estar en reposo. Entre ambos polos hay millones de grados de intensidad vibratoria, desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula hasta el astro y los universos, todo está en vibración. Y esto es igualmente cierto en lo que respecta a los estados o planos de la energía o fuerza, la que no es más que un determinado estado vibratorio, y a los planos mentales y espirituales. Una perfecta comprensión de este principio habilita al estudiante hermético a controlar sus propias vibraciones mentales, así como la de los demás, ¿sí? Entonces, ¿cómo se controla una vibración mental? Desde la neutralidad, es la única forma. ¿Cómo se controlan las vibraciones de los demás? Desde la neutralidad, pero hay que entrenarse. Anahata, tus comentarios mientras yo les envío aquí nuevamente el libro, por favor. Sí, pues es decir, siempre también hay cuando nosotros vibramos, como seres vibramos en una frecuencia y atraemos esas mismas frecuencias, ¿sí? Nuestro pensamiento vibra una frecuencia, nuestras emociones vibran otras frecuencias, y nosotros como seres vibramos y digamos, de acuerdo a nuestros centros energéticos, a nuestros pensamientos y nuestras emociones, proyectamos esa vibración al espacio electromagnético. Y eso hace que nosotros entremos, digamos, en una frecuencia sincrónica con muchas personas que están en la misma frecuencia, y también que entremos como en cortocircuito con otras personas que no manejan las mismas frecuencias. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, cuando llegamos a algunos sitios. Todos los sitios tienen su propia vibración, y entonces en algunos sitios nos sentimos bien y en otros decimos no quiero ni entrar, porque no estamos sintiendo esa sincronicidad con la vibración. Todo se atrae o se repele de acuerdo a esa vibración. Entonces, por eso es que muchas veces cuando estamos aprendiendo estas cosas de conciencia y vamos escalonando un poquito, vamos a ya no identificarnos o no sentirnos tan bien en algunos sitios. Cuando tú dices, es que no me siento bien, es porque simplemente no estás vibrando en esa frecuencia, ¿sí? Entonces vas y buscas otra. Y esa es una ley que hay con todo, con todo lo que existe, con todo lo que vive. Los animales también viven esta ley de vibración, ¿sí? Entonces es muy interesante cuando se profundiza bien y se mira también que tú eres el autor de que tú puedes mejorar, digamos, tu frecuencia vibratoria y mejorar lo que estás emanando de ti para hacerte correspondiente y atraer lo mismo que tú estás generando. Que nosotros somos unas antenas. Recibimos esa energía, esa vibración, y también la sacamos hacia afuera. La extendemos por nuestro campo electromagnético a toda la humanidad, porque estamos conectados. Cuando estamos meditando, por ejemplo, subimos esa vibración, y esa vibración está afectando todo alrededor, ¿no? Según algunos estudios, hasta 1,5 kilómetros del sitio donde tú estás meditando llegan unas ondas expansivas de armonía. Cuando estás armonizado, estás meditando y estás sintiendo armonía y paz interior. Perfecto. Bueno, yo creo Entonces, que este tema es muy, muy profundo. sí. Tiene muchas facetas. Nosotros aquí lo que les estamos dando es simplemente como un barrido Un inicial. brochazo, un Porque brochazo. yo estuve en un curso, por ejemplo, de la ley de correspondencia que duró como 3 meses, ¿sí? Solamente estudiando la correspondencia. Y así tú coges cualquiera de estas leyes, y no es solamente, digamos, esa parte teórica, sino que toda la puedas confrontar. Cuando estás leyendo estos libros, hay otras conferencias y esto que, digamos, tienen un lenguaje que a mí me gusta más, un poco más para las personas, porque, digamos, facilitan un poco más la comprensión. Y cuando lo estás leyendo te identificas
y te cuestionas. Y es cuando realmente la información deja de ser fría porque empiezas es como a introyectarla y a mirar qué esto me pasa en la vida, qué me está pasando ahora. Digamos que estos conocimientos son de verdadera sabiduría cuando lo coges así y cuando abres tu corazón y empiezas a extraer esa información y a dejarla entrar a ver qué resuena contigo, qué tiene que ver contigo. Y esto es hermoso en ese aspecto, digamos, cuando uno se entera de la ley, de qué es la ley, de qué son esas leyes naturales, qué son esas leyes que son universales, que existen para toda la creación, que son muy diferentes a las leyes de los hombres, ¿no? Porque nuestras leyes se pueden cambiar, se pueden modificar y casi que nunca se cumplen, ¿no? Perdón, con el respeto de todos los que estudian derecho y esto, porque vemos que cada rato salen artículos que derogan una ley, viene otra, y es un movimiento permanente. Pues estas leyes universales no, y existen desde que sabemos allá hace cuántos siglos, y son inmutables, o sea, siempre se dan en cualquier tipo de creación. Entonces es un contenido muy interesante para comprenderlo, para estudiarlo a fondo. De pronto podemos hacer otra serie de Y conferencias tenemos que donde hacer otra sesión. estudiamos los más importantes y eso porque son bien interesantes. Claro, Bien. nosotros siempre, nuestra intención con estas reuniones es motivarlos, ¿no? Motivarlos a que veamos cosas que tenemos muchas veces disponibles a nuestro alrededor y que tienen que ver con todo lo que estamos experimentando, con la situación en que está el mundo, y que podemos echar un poco de mano a esa información para, para modificar y para mirar cómo vamos creciendo entre todos y cómo crecemos como un colectivo, ¿no? Que esa es nuestra intención, ¿no, Jairito? Así es. Bueno, creo que estamos sobre el tiempo, Anahata, ya. Vamos a dejar por aquí hoy lo del Kibalión. Vamos a continuar en la próxima porque nos quedan, ya estamos sobre el tiempo, nos quedan unos 20 minutos para hacer la meditación. La meditación que hicimos con Anahata en la ceremonia del equinoccio de primavera sirve para tener tranquilidad y neutralidad, y generalmente muchas meditaciones llevan a la tranquilidad porque es la autoobservación. Cuando uno se autoobserva hay tranquilidad y hay neutralidad. Entonces vamos a hacer la meditación Anahata. Mientras tanto yo les comento aquí, yo puse el Kibalión, ya lo envié aquí por el chat para todos. No sé si es que entraron tarde. A ver, sí, Lucía ya lo vio. Ana me dice que no lo tiene. Voy a volvértelo a enviar. Seguramente entraste tarde y no lo has visto. Ya se los envío nuevamente mientras Anahata hace la meditación y con eso cerramos. Ah, ya listo, ya lo vieron. El día de hoy. Anahata, entonces adelante. Ok, pero tú decías que hiciera la misma meditación. No, 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 Alcanzó a no, hacer, no. Hagamos la alcanzamos a meditación. hacer la parte inicial de esa meditación, si te parece. O hagamos la que teníamos ya planteada, que era la de los chakras. ¿Te acuerdas? La de los dedos. Ok, Hagamos por esa. eso. Listo. Ok, Voy a dejar. entonces vamos a cerrar los ojos y vamos a comenzar a colocarnos en una postura bien cómoda, donde sientas tus pies completamente sobre el piso y empiezas a llevar toda tu atención a la respiración. Cómo entra el aire y cómo sale el aire de tus pulmones. ¿Qué sientes cuando inspiras? ¿Qué sientes cuando expiras? Sigue respirando con tu ritmo y manteniendo la atención en tu respiración.
Y ahora vamos a recordar que en el centro de la planta de los pies tenemos 2 agujeros por donde penetra la energía de la tierra y penetra a todo nuestro cuerpo. Llega al primer chakra en la base de la columna vertebral y sigue por toda la línea media, pasa al corazón y asciende hasta llegar al centro de la parte superior de la cabeza, que es nuestro 7º chakra. Y simplemente sentimos cómo esa energía de la tierra entra por los pies. Si quieres, ponle un color, ponle el color plata. Y sientes como la energía solita llega a ti, llega a la planta de los pies y empiezan a invadir esos pies, empiezan a colocar esa energía, empieza a colocar todos tus pies de color plateado, sigue ascendiendo por los tobillos, las piernas, los muslos, la cadera, llega al primer chakra y sigue por toda la línea media, ascendiendo hasta que llega al 7º centro energético en el centro de la parte superior de la cabeza. Y allí esa energía continúa su ritmo hacia arriba, hacia la energía cósmica. Pero tú vas a mantener tu atención en el corazón, sintiendo cómo el corazón palpita y visualizando ese corazón también con esa energía de color plata. Inhalas y exhalas. Recordamos que esta energía de la Madre Tierra tiene unas características especiales. Es la energía de la, digamos, de la feminidad, de la energía femenina. Tiene todas estas características, todas las bondades. Es una energía amorosa. Es la energía que te da la Madre Tierra. Te aloja, te da un cuerpo, te crea, te cultiva y te da todo lo que necesitas para mantenerte en esta tierra. Y eso es lo mismo que somos nosotros, lo que recibimos de la tierra. Y tú sigues respirando y sientes todas esas bondades de ser parte de la tierra. Nuestros cuerpos son de la tierra. Y siempre están bañados por esta energía. Inhalamos y exhalamos. Y ahora vas a llevar tu atención al centro de la parte superior de la cabeza, donde está el 7º chakra, el 7º centro energético. Este centro nos comunica con el cosmos. Y entonces vas a sentir cómo por este centro energético, que es un vórtice, visualizas cómo empieza a entrar una energía que viene desde el sol. Puedes visualizarla de color dorado, cómo empieza a penetrar por el 7º chakra y cómo llega a tu cráneo, a tu cabeza y cómo empieza a atravesar todos estos órganos, tus estructuras mentales, los lóbulos, las glándulas, la glándula pineal, todo el paquete vasculonervioso de la cara y del cráneo, iluminándolo completamente. Y tú sientes esa energía del Padre, esa energía celestial, esa energía de luz intensa que te recuerda, que activa estas memorias que guardas en tu sistema nervioso, que activa estas memorias que te recuerdan que tú eres un ser de luz y que tienes un espíritu que es permanente y viene del cosmos, viene del vacío, viene del todo. Y una vez que recuerdas y sientes todo tu
cerebro completamente iluminado. Esta energía dorada sigue descendiendo, pasa por el centro de tu garganta, también la ilumina completamente. Llega a tu corazón. Y cuando llega a tu corazón, este color dorado se empieza a combinar con el color plata de la energía que está recibiendo de la Madre Tierra. Y sientes y visualizas el corazón. Tomas aire profundo y botas el aire. Exhalas, inhalas y exhalas. Y ahora vas a llevar la atención a tu primer centro energético que está ubicado en el coxis, en el sacro. Y allí también llega la energía de la tierra en un volumen mucho mayor de la energía que estaba ingresando por los pies. Y entonces sientes cómo este centro energético se inunda de color plata y cómo esta energía asciende al segundo centro energético, 2 centímetros debajo del ombligo, inundando también con esta energía al tercer chakra en el plexo solar. Y cómo llega este gran volumen de energía plata al corazón. Y vuelves y visualizas entonces ahora con la misma intensidad la energía cósmica y la energía de la tierra combinándose en tu corazón. Y tú inhalas y exhalas y haces conciencia que eres un ser de luz viviendo en un cuerpo humano, que eres un espíritu ocupando un cuerpo. Siente esto. Eres un espíritu ocupando un vehículo en forma temporal. Y te permite sentir tu existencia en este momento, aquí y ahora. Date cuenta cómo tu corazón se contrae y se expande. Y cada vez que se contrae y se expande, bombea esta información y esta mezcla de energías que llega a todas las células de tu cuerpo. Te llevan oxígeno, nutrientes, glucosa, proteínas, inmunoglobulinas, todo lo necesario para la existencia. Pero también recuerdan que con toda esta información te están llegando unos códigos de sabiduría que llegan y modifican tu célula, llegan al DNA celular y empiezan a modificarla, a generar armonía en cada célula de tu cuerpo. Date cuenta de la perfección que tiene el cuerpo físico, de todo el trabajo que realiza el corazón. Y date cuenta que realmente el cuerpo es una máquina perfecta. Es nuestro templo que nos permite vivir esta experiencia como divinidad en un cuerpo humano. Soy una parte de la divinidad viviendo una experiencia en tercera dimensión, en toda la densidad de la tercera dimensión. Y sin embargo, cuando cerramos los ojos y sentimos el corazón, nos sentimos livianos, no sentimos esa densidad. Sentimos luz, sentimos que somos seres valiosos. Siente todo tu cuerpo y visualiza
cómo por las arterias está llegando a cada célula de tu cuerpo esa luz de color plata y de color dorado, llevando la información de tu ser a todo tu cuerpo. Inhalas y exhalas. Y en este estado, sintiendo esa circulación de color plata y de color dorado, ojalá que la puedas visualizar. Visualiza todo tu cuerpo en un movimiento energético interno, donde se movilizan estas dos energías. Sientes tu corazón y sientes cómo desde el corazón esta luz empieza a irradiar a todo tu entorno. Tú inhalas y la energía llena tu corazón y exhalas y esa energía sale de tu corazón y se disemina en todo tu entorno, llevando esa información divina también al espacio que tú ocupas en tu casa, en tu habitación, en donde estás ahora. Siente cómo expandes esa armonía que hay en tu ser. Tienes todas las posibilidades y el poder de expandirla. Inunda tu casa con esta energía. Haz que llegue a todos los rincones. Y ahora también hazlo con tu pueblo, con tu ciudad. Inhalas y al exhalar visualizas cómo tú desde tu corazón expandes esa energía del Padre y de la Madre hacia toda tu ciudad. Y esta energía que sale en esta forma es aprovechada por los seres que vibran en tu misma frecuencia. Ellos sienten la energía y pueden tomarla y usarla como sea que ellos crean que deben usarla. Nosotros simplemente la expandimos. Y hacemos lo mismo con nuestro país. Inhalamos y exhalamos desde el corazón esa mezcla, esa energía a todo nuestro país y ahora a todo el planeta. Visualiza cómo envías esa luz a todo el planeta. Inhalas y exhalas. Y ahora hazlo con el universo entero. Expande esa luz a toda la galaxia y a todo lo que tú consideres que es el universo o los multiversos. Y siente esa luz en tu corazón. Siente la energía que estás enviando. Y recuerda que con cada inhalación, tú llenas tu corazón siempre de estas dos energías.
y que con la exhalación siempre la puedes compartir. Puede generar armonía interior, manejar tus procesos de sanación física, de sanación mental, de sanación emocional. Y estando en este estado, vuelves a sentir todo tu cuerpo. Puedes colocar las dos manos sobre tu corazón. Y hacer conciencia de lo importante para ti, que es manejar esta ley del mentalismo. Si lo manejas desde la armonía, desde la conciencia, vas a crear un mundo más armónico y más agradable para tu existencia. De igual manera, abres tu corazón para aceptar todas las experiencias que nos corresponde vivir para comprender más nuestra existencia en esta tercera dimensión. Y también hacemos conciencia de lo importante que es cultivar y cuidar nuestra vibración energética. Estarnos autoobservando para que cuando nos sintamos desfallecer, sin ánimo, sin energía, cuando nos compliquemos con la parte emocional, podamos reaccionar rápidamente y saber que tenemos todos los elementos para elevar, para sacar esa parte densa de las emociones que no somos nosotros, de los pensamientos que muchas veces no son nuestros, de las circunstancias y esas situaciones, y poder elevar nuestra vibración para hacernos correspondientes con un entorno mucho más amable, más amoroso. Agradecemos a nuestro cuerpo físico, el que sea nuestro templo y que por medio de él y nuestra mente y nuestra conciencia podamos regular esa armonía, podamos buscar esos estados más armónicos y podamos expandir la conciencia cada día más. Estos movimientos de energía, tanto la energía que penetra por el séptimo chakra como por el primer chakra, siempre están en movimiento. La energía nunca debemos visualizarla estacionaria o estática, sino siempre difundiéndose. Siempre la energía está en un movimiento permanente, fluyendo. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Sentimos todo nuestro cuerpo. Sentimos los pies sobre el piso.
Sentimos nuestro corazón. Siente la vibración que manejas. Siente las sensaciones de tu cuerpo. Y muy suavemente vas trayéndote al momento presente, al aquí y a la hora, abriendo tus ojos y expandiendo esa sensación de armonía también en tu entorno. Cuando esté bien para ti, puedes prender la camarita, contarnos que ya llegaste y estás acá. ¿Cómo están? Bien, Anahata. Súper linda la Ok. meditación. Sentí calor terrible cuando dijiste de que bajaba la energía por el chakra de acá. Sentí calor increíble. Muy bien. Ujú, fue lindo, gracias. Bueno. ¿Están todos por acá? ¿Todos bien? Muy bien, Anahata. Es bueno traernos completamente al momento presente. A veces entramos en unos estados que como que no quisiéramos volver, pero hay que volver completamente. Estas meditaciones ustedes las pueden repetir siempre que quieran. Esto es algo que siempre está ocurriendo. Siempre nosotros estamos recibiendo las dos energías y cuando hacemos conciencia simplemente abrimos esas conexiones y la conciencia se expande y te sientes tranquilo, te armonizas. Jairito, buenas noches. Bienvenido, Jairo Buenas Arboleda. noches. Sí, Arboleda, buenas Muchas noches. gracias. Me dejé coger ventaja, pero quiero alcanzarlos. Gusto estar Bueno, aquí. Jairo y bueno, Anahata, todos los demás. Mucha energía esta noche. gusto tenerte por acá, al igual que todos. Anahata, como siempre, muchísimas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. A los que no llegó el PDF, cuando es como este video lo publico en YouTube, yo creo que mañana, ahí les pongo el enlace debajo en los comentarios del video del PDF para que descarguen el libro y lo puedan tener sin problema. Y que todos hayan regresado, que estén bien, que hayan disfrutado y nos volvemos a ver dentro de 15 días, que creo que es 8 de abril. Recuerden, todos los viernes cada 15 días a las 7 de la noche, hora de Colombia, nos estamos viendo. Y como siempre, ha sido un honor muy profundo poder servirlos y un honor compartir contigo, Anahata. Muchas bendiciones para todos y que descansen. Gracias, gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, que estén bien. Un abrazo muy grande y especial. Gracias, Chao. abrazos. Gracias. Gracias, Anahata. Gracias.